caminar. Amén, amados hermanos, nos quedamos la semana pasada. ¿Recuerda usted el tema de la semana pasada? ¿Cuál fue? ¿Dios puede cambiar tus planes? ¿Cuántos en esta semana Dios cambió sus planes? ¿Sí? Y nos movió, ¿no? Por ahí el tapete, como dicen, nos cambió nuestros planes. Y qué bueno que Dios lo haga, porque nos bendice de esa manera, nos ayuda, nos edifica, nos guía de esa forma, ¿no? El tema del día de hoy, la enseñanza del día de hoy, yo le he puesto así: confía, el plan de Dios es perfecto. ¿Cómo se llama? Confía, el plan de Dios es perfecto. Ahí en su Biblia, en Hechos capítulo 9, vienen los siguientes pasajes. Vamos a ver rápidamente, no vamos a leerlo todo, pero vamos a ver como un pequeño resumen, mirando los títulos que vienen ahí, esos subtítulos del capítulo. Versículo 20 dice: Saulo predica en Damasco. Versículo 23 nos habla acerca de Saulo, escapa de los judíos. Versículo 26 en adelante dice: Saulo en Jerusalén. Versículo 32 viene la curación de Eneas. En esta curación participa Pedro. Y en el versículo 36 al versículo 42 hay una mujer que es resucitada, que se llama Dorcas. También dice ahí el versículo 36 que era llamada Tabita, pero que traducido quiere decir Dorcas. Y participa también Pedro en esta resurrección, resucitada esta mujer, había muerto y viene un milagro interesante. Vemos a dos apóstoles, el apóstol Pablo, bueno, en este caso Saulo, que está recién convertido, todavía no es apóstol, pero está participando de ciertas actividades que va a narrar aquí Lucas. Y ya tenemos al apóstol Pedro, ya él sí, ya prácticamente edificado, concebido y puesto como apóstol de la iglesia por Jesucristo, y quien está trabajando arduamente por extender el reino de los cielos. Pero un poquito y vayamos avanzando en el estudio y la lectura, nos vamos a dar cuenta que hay dos momentos que están viviendo dos hombres de diferente manera. Se encuentra Saulo, recién convertido, recién traído a la iglesia, recién se le cayeron esas escamas en los ojos cuando oraron por él, cuando Dios cambió sus planes, cuando iba a trayecto hacia matar, hacia asesinar, hacia meter a la cárcel a los cristianos. Dios viene a su encuentro. Y lo que vimos en la enseñanza pasada, del domingo pasado, Jesús viene a su encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recuerda, ¿verdad? Dura cosa te es estar ahí peleando, batallando en tu corazón, Saulo, te estás lastimando. Y Dios cambia sus planes y él está recién convertido. Pero miren, vamos a leer rápidamente lo que dice en el versículo 20. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Interesante, Saulo recién convertido, acaban de orar por él, se le acaban de caer esas escamas en los ojos, y dice Lucas en su investigación que enseguida este hombre empezó a predicar a Cristo Jesús. Enseguida empezó a predicar de Jesucristo. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, amados hermanos. No todo fue miel sobre hojuelas. Primero, la iglesia que estaba ahí dice: ¿qué no es aquel hombre que nos perseguía? ¿No es aquel hombre que venía a Jerusalén a matarnos? ¿No es este? Y luego dice el versículo 23, mire lo que dice el versículo 23 de Hechos 9. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hasta ahí vamos a dejar ese versículo. ¿Qué sucede, amados hermanos? Saulo, recién convertido,
tiene un deseo en su corazón y se pone a predicar la palabra de Dios, pero es rechazado por los discípulos, es rechazado por el pueblo cristiano. Primero porque, claro, tenía un antecedente, tenía un pasado. Venía un hombre, Saulo, persiguiendo a la iglesia, matando a los siervos de Jesucristo, poniéndolos en la cárcel, arrastrándolos de los cabellos. ¿Recuerda ese pasaje que veíamos? Cómo lo arrastraba de los cabellos con gran violencia. Imagínese que ahorita un hombre le agarrara a usted y le agarrara de los cabellos y lo arrastrara. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo lo veríamos nosotros? Nos asustaríamos, ¿verdad? Porque es una violencia, vaya, es tremendo esa violencia que está mostrando y que mostró Saulo. Pues era lógico que la iglesia dijera, bueno, este hombre ahora es parte de nosotros, ahora es cristiano, ahora predica, ahora enseña, y empieza a rechazarle. Pero no solo eso, sino que va y visita lugares donde quiere predicar y lo quieren matar. Y lo andan buscando para matarlo. Usted y yo, ¿qué diríamos? No, Señor, pues así, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué me convierto, no? Si yo me arrepentí y ahora el cazador salió siendo la presa, ¿no? Ahora me están cazando a mí, me están buscando a mí, me están persiguiendo a mí, me quieren matar. Pues no, mejor ¿para qué? Mejor me regreso yo a matar o mejor me regreso yo a perseguir. Podría uno desanimarse, podría uno sentirse triste. Y es que el día de hoy, amados hermanos, me gustaría compartir con ustedes 4 verdades que suceden en la vida cristiana. 4 verdades, las cuales les voy a animar que ustedes las anoten de la siguiente manera. La primera verdad es, hay momentos difíciles. Así pueda ponerlo usted. Punto número 1, primera verdad en la vida cristiana, hay momentos difíciles. Si alguien nos dijo por ahí que al ser cristianos, que al creer en Cristo Jesús todo sería miel sobre hojuelas, pues la verdad es que no. La verdad es que hay momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos complicados. Y en este caminar cristiano nos encontramos y nos enfrentamos día a día a esos momentos. Pablo se enfrentó a ese momento recién convertido, ni siquiera había esperado mucho tiempo, no había pasado mucho tiempo. Dice en la escritura, dice Lucas, que inmediatamente él se pone a predicar e inmediatamente ya estaba siendo perseguido, estaba siendo ignorado y ya estaba siendo rechazado. Él tenía un entusiasmo de predicar la palabra, él tenía una alegría de predicar el evangelio, pero parecía que lo que estaba sucediendo alrededor trataba de apagar ese fuego que él estaba expresando por predicar la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue su respuesta de Pablo o de Saulo en este caso ante la persecución, ante el desprecio y ante en este caso la amenaza? Vamos a estudiarlo el día de hoy, pero notemos eso, interesante. 3 cosas que le están pasando a Pablo, 3 momentos difíciles que le está sucediendo. Primero, es perseguido por los judíos, su mismo pueblo, su misma nación. Está siendo perseguido por los suyos, por su familia. Después, Saulo trata de juntarse con los discípulos, ¿verdad? Lo leímos. Él va y trata de juntarse con ellos. ¿Y qué sucede? ¿Le tenían qué? Miedo. Y lo rechazaban porque le tenían miedo. Y entonces, pues no se puede juntar con su pueblo porque su pueblo lo quiere matar. Y no se puede juntar con los cristianos porque los cristianos, los discípulos, le tienen miedo. Y luego, cuando va y predica a los gentiles más adelante, cuando va a predicar a los gentiles, ¿qué pasa? Los gentiles, los griegos, quieren matarlo. Ningún grupo lo acepta entonces, ¿no? Ni su pueblo, ni los cristianos, ni los gentiles a los cuales él fue enviado a predicar. Porque dijo Jesús, instrumento escogido me es este para anunciar a los gentiles, ¿verdad? La palabra. Pues resulta que ni ellos lo quieren a Saulo, ni ellos lo quieren. Y mire, dice la escritura, dice lo acabamos de leer, que él llega hasta Jerusalén. Dice que Saulo llegó a Jerusalén. Según la escritura, según la palabra de Dios, y mismo Pablo en Gálatas lo diría, que no lo vamos a ver, solamente se lo voy a mencionar, que desde la conversión de Saulo hasta que llega a Jerusalén pasaron 3 años.
3 años, amados hermanos, siendo perseguido. 3 años siendo ignorado. 3 años siendo amenazado. Lo querían matar. ¿Cuántos resistiríamos 3 años en estas condiciones? De tal manera que los discípulos tenían que sacarlo y lo tuvieron que sacar de una ventana por ahí y colgarlo en una canasta y con una cuerda. Vete, escápate, porque te quieren matar. Día a día vivir con la amenaza, día a día vivir con el temor de que no sabes a quién te vas a cruzar enfrente, si es un amigo, si es un asesino y te puede matar, no puedes salir ni al mercado, no puedes ir a la tienda porque te están persiguiendo, porque no te quieren, no puedes hablarle por teléfono a tu amigo porque no te quiere, te tiene miedo, no te va a contestar, te va a mandar a buzón. 3 años así, amados hermanos, ¿cuántos resistiríamos? Pues Saulo resistió y se mantuvo firme a Dios. Y es que esta es una verdad, si usted la notó, es una verdad. Hay momentos difíciles. En la vida cristiana hay momentos difíciles. Y todos pasamos momentos difíciles. Pero recordemos las palabras de Jesús, que Él nos dejó y están escritas en el Evangelio de Juan 16:33. Les voy a leer la nueva traducción viviente de este versículo, Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dijo Jesús. Aquí en el mundo tendrán, ¿qué? Muchas pruebas y tristezas. Esa es la nueva traducción viviente y me gustaría que lo vieran, ahí está en la pantalla. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán, ¿qué dice? ¿Pocas pruebas? ¿No? ¿No tendrán nada de pruebas? ¿Tendrán 2 o 3 pruebas? Como diría Kiko, 2 que 3, ¿no? ¿Cuántas dice? Muchas. ¿Cuántas son muchas, amados hermanos? ¿Podríamos definir muchas hoy? ¿Aquí? Podríamos decir, no, Señor, ya te pasaste de pruebas conmigo. Ya, no, ¿cuántas son, Señor? Eran 100 nada más y ya llevo 99 punto y cacho, ¿no? Y la que viene es la última, Señor. Jesús dijo, amados hijos, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, pero ¿qué dice? Bueno, ya lo dice pruebas y, ¿qué decía? Tristezas. ¿Con cuántos nos alegra este versículo? ¿Verdad que no? Quizás no es un versículo muy agradable para nosotros escuchar que en este mundo tendremos pruebas. Y no solo pruebas, sino que tendremos tristezas. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo un cristiano puede estar triste? ¿Cómo una persona que cree en Jesús puede estar triste? Bueno, el Señor nos dotó, Dios nos dotó con sentimientos. Todos tenemos sentimientos, ¿verdad? ¿O hay alguien sin sentimientos por aquí? ¿No? Todos tenemos sentimientos. Cuando sucede, cuando pasa una noticia, cuando hay un momento difícil en nuestra vida, nos entristecemos. ¿Verdad que sí? ¿Jesús se entristeció? Sí. ¿Jesús lloró? Sí. Jesús sintió temor en un momento de su vida en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y él oró y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús, nuestro Señor, pasó esos momentos, ¿por qué nosotros no hemos de pasar esos momentos? O sea que si hay gente que se levanta y predica y te dice, ven a Cristo y todo va a solucionarse, sí, tu vida va a cambiar, vas a ser perdonado, pero las pruebas y las cuestiones difíciles de la vida no van a pasar, van a permanecer. Esa es una verdad que quizás nos cueste trabajo enfrentarnos. ¿Y qué son las pruebas, amados hermanos? ¿Qué son los momentos difíciles? La Biblia nos enseña que una prueba puede venir y se habla de pruebas cuando hablamos de tentaciones. Cuando hablamos de tentaciones que tienen que ver con el pecado, que tienen que ver con hacer lo malo, que tienen que ver con fallarle a Dios y a sus mandamientos. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18 y vamos a ver cómo dice este pasaje en Santiago. Abramos nuestra Biblia ahí, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18, un pasaje que también es muy conocido por todos nosotros. Bienaventurado el varón, hablando en general, hombre, mujer, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis también se traduce como no permitan ser engañados, que no los engañen, que no los desvíen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago dice que el varón, el hombre, la mujer, que soporta la tentación, que soporta la prueba, que resiste la prueba, recibirá la corona de la vida. El plan perfecto de Dios, amados hermanos, es que usted y yo completemos esta carrera y al final de nuestros días seamos salvos. ¿Sí? Ese es su plan. Ese es su propósito de Dios para su vida, para usted y para mí. Dígale a la persona que está al lado de usted, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú te salves, dile. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque en su presencia, en su conocimiento anticipado de las cosas, Él sabía que el hombre iba a decaer, que iba a haber un mundo en decadencia, que iba a haber un mundo en pecado, y la solución para ese pecado y para esa maldad era Jesucristo. Y envió a su Hijo, quien murió, pero resucitó al tercer día, y si creemos en Él, como cantamos hace un momento, tendremos vida eterna. Y ese es su plan perfecto de Dios, ese es el plan de Dios perfecto para nuestras vidas. Pero ¿qué hay que hacer mientras eso pasa, mientras eso sucede, mientras ese momento llega? Tenemos que soportar, ¿qué? La prueba. Y la prueba puede ser las tentaciones, y tentaciones que dice la Escritura según la concupiscencia de cada uno. Cada uno está batallando con una área de su vida hoy, en este momento, en este día y en estos tiempos. Cada quien sabe con qué está batallando. Puede ser tu carácter, puede ser algún pecado, puede ser algo que estamos viendo, algo que estamos haciendo. Algo, tú sabes, yo sé en qué estamos fallando a Dios. Concupiscencias es nuestros deseos, concupiscencias es las codicias, los deseos, las pasiones desordenadas, eso es lo que se traduce concupiscencias. Entonces, amados hermanos, como para que se oiga muy espiritual, no os hagáis. Todos estamos batallando y todos batallamos en un área de nuestra vida, ¿sí o no? No me va a decir cuál, no me diga cuál, no nos ventaniemos. Pero todos nosotros estamos batallando con un área de nuestra vida, amado hermano. Como le decía, puede ser tu carácter. Puede ser que te sigas resistiendo a ser esa persona y a mostrar ese fruto del Espíritu Santo en tu vida. Que Dios ya ha puesto el Espíritu Santo. Si tú has creído, tú tienes al Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero somos Juan Camaney, ¿verdad? Más cochicle pego duro. Lo demás no. No sé si se la saben ese, no. No es versículo, no es proverbio, no es nada, ¿no? Pero no nos dejamos que Dios nos cambie. Al contrario, decimos, así soy, así nací, así me voy a morir. Y déjame. No me toques, no me bailes ese son. Puede ser también alguna otra cosa que hacemos, el tomar, lo que nos habla Gálatas, las obras de la carne, ¿no? Que nos habla de esas obras que provienen de los pecados, de los deseos, de la contaminación, de este mundo. Y la Escritura nos dice, Jesús nos dijo que iban a venir pruebas. Santiago dice, pero bienaventurado el varón, bienaventurado la mujer que resiste la tentación. Cuando venga ese momento de prueba, va a salir vencedor. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Amén. Porque tenemos a Jesús, porque Él nos fortalece y porque Él nos ayuda en esos momentos de prueba. Entonces el mundo puede venir y puede tentarnos, pero si nosotros decidimos no aceptar esa decisión y nos paramos realmente convencidos de los que somos, hijos de Dios, y le decimos al pecado no, podemos enfrentar esa prueba. Mucho silencio, ¿verdad?
Muchas veces lo hemos dicho aquí, Brian creo que lo comentó hace tiempo, que Martín Lutero dijo, si no mal recuerdo fue el que dijo, las aves pueden volar en nuestra cabeza, pero depende de nosotros si dejamos que hagan nido en nuestra cabeza. Es decir, que a lo mejor usted el día de hoy se levanta, está tranquilo, pero de repente se pega en el pie, en el dedito chiquito del pie, y va a salir Hulk de ahí. Y va a empezar a decir y a maldecir, pero en ese momento el Espíritu Santo va a venir a su vida y le va a decir, hijo, contrólate. ¿Y usted qué tiene que hacer, amado hermano? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Dominio propio, controlar. Y decir, a ver, no. No, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, dice la Escritura. Ya no voy a decir maldiciones, ya no voy a decir groserías, voy a tratar a mi esposa con amor, voy a tratar a mi esposo con respeto, ya no voy a exasperar a mi hijo, ya no voy a molestar a mi padre, ya no voy a faltarle respeto a mi padre. Porque la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. En esos momentos de la prueba, en esos momentos en los cuales somos tentados según nuestras codicias, según nuestros deseos, según nuestras pasiones, confía en Dios. Confiamos en Dios porque el plan de Dios es perfecto. Y si resistimos, dice Santiago, tendremos un galardón, la corona de la vida, porque ese es el plan perfecto de Dios, que caminemos según sus mandamientos, según su palabra, según su voluntad, que resistamos a la prueba y cuando estemos con Él, recibamos ese galardón por haber resistido en la prueba del pecado, en la prueba de la maldad. Pero el que acepta, el que cae en la tentación, dice Santiago, porque ahí está la concupiscencia y la concupiscencia viene el pecado y el pecado trae ¿qué? La muerte. El que cae en eso, el que falla en eso, cuando fallamos, lo único que nos estamos haciendo, amados hermanos, es apartándonos del plan perfecto de Dios, porque el pecado es separación y si pecamos y fallamos estamos lejos de Dios y lejos de su plan perfecto y propósito verdadero, que es que seamos salvos en Cristo Jesús. Y eso no es parte del plan de Dios. El plan de Dios es que todo el creyente viva en santidad, que proceda al arrepentimiento, que todo hombre proceda al arrepentimiento, que el creyente vive en santidad. Dios dijo, sed santos, como yo soy santo. Y el propósito y el plan perfecto de Dios es que al final de nuestros días, al final de nuestra carrera, nos presentemos delante de Él irreprensibles. Una iglesia sin mancha y sin arruga, que resistió y venció la tentación. Amén. ¿Cuántos vamos a vencer la tentación? Amén. Dile a tu hermano que está al lado de ti, tú puedes vencer la tentación. Ahora respóndele, tú también puedes, no te hagas, dile. No os hagáis. Tú también puedes. Dios está contigo, confía en Dios, dile, confía en Dios. Ahora también hay pruebas que podemos mencionarlas como circunstancias de este mundo caído. Cuando Adán pecó, cuando Adán falló, Adán y Eva, ambos cuando cometieron el pecado de la desobediencia, Dios dice que la muerte entró en el mundo, ¿verdad? Por la desobediencia de un hombre, la muerte entró en el mundo. Y esa muerte trajo consigo muerte espiritual, pero también trajo consigo la muerte física. ¿Sí? Y dice, escribió Moisés en el Salmo 91, ¿no? Que los días del hombre acaso son ¿qué? 80 años. 80 años llegan los días del hombre. Y en este mundo sabemos que hay enfermedades, sabemos que hay accidentes, hay circunstancias complicadas que a veces terminan con la vida de una persona antes de tiempo, ¿verdad? Y eso es triste, eso es doloroso. Es parte de esas pruebas que hay en el mundo, que hay en este mundo caído, que vinieron a través del pecado, que entró el pecado, y es algo triste, pero es una verdad. Hay momentos difíciles. Y nos enfrentamos a esos momentos difíciles. Nos enfrentamos a ese momento en el cual a veces estamos enfermos, muy enfermos. Nosotros como familia lo vivimos con nuestra mamá. Hay momentos en que ella está enfermita, a veces nosotros estamos enfermos y enfrentamos esos momentos difíciles. Pero aún en esos momentos difíciles, Jesús dijo que confiemos en Él, ¿verdad? Entonces confiemos
porque el plan de Dios es perfecto. Y muchas de esas cosas, muchas de esas circunstancias pueden traer tristeza a nuestra vida. Y no está mal, amados hermanos, que cuando vengan esos momentos de tristeza. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando esté ese tiempo difícil, ese tiempo complicado? Mire lo que dice el Salmo 42, versículo 1 al 3. El salmista está pasando por un momento muy triste. Y de hecho este salmo es como muy desgarrador. Salmo 42, versículo 1 y 3. Lo hemos cantado nosotros por aquí también, en Casa de Oración hay un canto de esto, y es que la verdad es como un clamor muy desgarrador. Lo leemos, no lo sabemos, pero cuando le ponemos atención hay un dolor ahí en el corazón de este salmista. Versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Cuántos han escuchado bramar a un ciervo por alimento, no? Pónganlo por ahí cuando lleguen a casa, si son curiosos. A mí me pasa mucho, más hermanos, que a veces cuando leo la Biblia y veo una metáfora, veo una analogía, yo la busco porque, no sé, siempre he sido muy curioso. Y sí he puesto ciervo bramando y se escucha como a las 2, 3 de la mañana, pónganlo como despertador. Y no, se escucha, es un clamor, es un dolor en el ciervo cuando brama. Y yo cuando lo escuché dije, con razón el salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como ese ciervo, así como ese sonido desgarrador, así está aquí desesperada mi alma, angustiada mi alma. Y luego dice, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? De día y de noche, llorando, de día y de noche, angustiado, de día y de noche, en tristeza. Y uno puede decir, Señor, ¿pero cómo? ¿Pero tú no me amas? ¿Pero tú no estás conmigo? Sí, Dios está con nosotros. Dios está con usted, pero hay momentos difíciles, hay momentos de dificultad y no está mal cuando lloramos y no está mal cuando nos angustiamos y no está mal cuando encontramos esas dificultades. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? ¿Qué está haciendo aquí el salmista, amados hermanos? Está buscando ¿a quién? A Dios. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, acudamos a Dios. Y luego dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y él se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Emonitas hasta el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Está pasando un momento difícil el salmista? Sí, lo está pasando. Pero en ese momento difícil, el salmista encuentra en Dios ese consuelo, encuentra en Dios la respuesta, encuentra en Dios la fortaleza, encuentra en Dios la salvación. Si nosotros confiamos en Dios, amados hermanos, en medio de la prueba y en medio de las tristezas, Él está con nosotros. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de la tentación, aún en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Él dijo, no nos dijo que no íbamos a pasar, Él dijo que las íbamos a pasar, que en este mundo hay aflicción,
que en este mundo hay angustia, pero en este mundo también podemos confiar porque Él está con nosotros. Y se está cumpliendo su plan perfecto de salvación en nuestras vidas. Pablo, Saulo, regresando a él, estaba pasando momentos difíciles, porque él había pecado, porque él había fallado, porque era un asesino. Ahora no lo querían, ahora lo querían matar, ahora lo perseguían. Sin embargo, él no se desanimó. Él se mantuvo firme y enfrentó esos momentos de dificultad por 3 años y esperó en el plan de Dios. Sin desanimarse, sin angustiarse, no volvió atrás, no permitió que eso lo alejara de Dios, no dejó de congregarse, no dejó de leer su Biblia, no dejó de orar. Él permaneció y confió en el plan perfecto de Dios y siguió anunciando la salvación de Dios. La segunda verdad que quiero compartir el día de hoy es, y que lo escriba usted así: voy a esforzarme y ser valiente. Póngalo ahí, voy a esforzarme y ser valiente. Segundo punto, voy a esforzarme y ser valiente. ¿Puede decirlo después de mí? Voy a esforzarme y ser valiente. Ahora con gozo, con ánimo. Voy a esforzarme y ser valiente. Mire, vamos a Hechos 9:22. Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba, subráyelo por ahí, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Se desanimó para predicar? No, sino que se esforzaba. Se esforzaba y tenía conocimiento de la Escritura, porque empezaba a tener esos diálogos y los cuales los que judíos estaban en Damasco decían, bueno, este cuate sabe, ¿no? Ahora, ahí mismo, 9, pero versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado, ¿cómo dice? Valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé está enfrente de los apóstoles y les está contando cómo Pablo tuvo el encuentro con Jesús, y Bernabé les está contando cómo Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 2 versículos que nos hablan qué actitud tomó Saulo. Tomó la actitud de esforzarse, se esforzó a pesar de las dificultades y tristezas, y fue valiente predicando el evangelio. A pesar del rechazo, a pesar de la angustia, a pesar de los momentos de tristeza, Saulo se levantó, confió en Dios y confió en el plan perfecto que Dios tenía para su vida. Se esforzó y fue valiente en esos momentos difíciles. Amados hermanos, ¿qué pasa con nosotros cuando vienen las dificultades? ¿Qué pasa con nosotros cuando vienen las tristezas? ¿Qué hacemos? La Escritura nos dice, esfuérzate y sé valiente. Pablo se esforzó, Saulo se esforzó y fue valiente. Santiago 1, Santiago capítulo 1, verso 2 y 4. Regresemos ahí a Santiago. Leamos Santiago capítulo 1, verso 2 y 4. Si me pueden ayudar, voy a leerle la Nueva Traducción Viviente, si también la pueden. Recordemos lo que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, fíjense que dice cualquier tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas se le viene a su mente cuando leemos esto? Cualquier tipo de problemas. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando pasen cualquier tipo de problema, aún en esos momentos, alégrense en Dios. Alégrense en el Señor. Quizás está el momento de tristeza, quizás está el momento de dolor, pero en esos momentos usted puede levantar sus manos y decir, Señor, yo confío en ti. Puede doblar sus rodillas en su casa donde usted se encuentra y aún en el momento de dolor, de tristeza, levantar las manos y decir, Señor, yo no lo entiendo, no lo comprendo, pero tu plan es perfecto y yo confío en ti. Y yo confío en ti, Señor. Hermano, confía. El plan de Dios es perfecto. Dios está contigo.
Dios está contigo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tristeza, Dios está contigo. Y quizás no lo podamos entender, pero su plan es perfecto. Solo tenemos que confiar en Dios. Tercera verdad que quisiera que anotáramos el día de hoy es: porque en Dios hay consuelo. Póngalo así, escríbalo así en su libreta: porque en Dios hay consuelo. Regresemos a Hechos, capítulo 9, versículo 26 al 27. Hechos, capítulo 9, verso 26 y 27. Y sucede algo muy interesante, dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Versículo 27. Versículo 27. Todavía no cambia, ¿va? Bueno, aquí lo tenemos. Es que ahora no la busqué. Ahí está. Entonces dice: Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo se intenta juntar con los discípulos, le tienen miedo, y Bernabé va, lo toma y lo lleva con los apóstoles. ¿Sabe usted cómo le apodaban a Bernabé? Los apóstoles, ¿cómo le apodaron a Bernabé? Hijo de consolación. Tenía un corazón Bernabé. ¿Cómo habrá sido el corazón de Bernabé que los apóstoles lo apodaron como hijo de consolación? Y mire, Bernabé va por Saulo, lo lleva ante sus hermanos en Jerusalén para que fuese aceptado, y empieza a hablar bien de él delante de ellos, y empieza a decirles a ellos: miren, Saulo encontró a Jesús, y Saulo predica el evangelio y está animado y es valeroso, y se los acerca, porque veía un Saulo que estaba por ahí apartado, que nadie lo quería, que todos le tenían miedo, pero Bernabé va por él y le ofrece consuelo, le ofrece consolación. Y no solo a él, sino que llega y permite, y Dios usa la vida de Bernabé para que Saulo se integre poco a poco a ese grupo de trabajo que es los apóstoles y a la iglesia. Y después Bernabé sería un gran amigo de Saulo, ¿verdad? Y caminarían juntos y predicarían juntos y andarían compartiendo la palabra de Dios. Hijo de consolación. Porque, amados hermanos, aún en los momentos difíciles, aún en la prueba, Dios nos ofrece y Dios nos trae consolación. Amén. Mire, vamos a segunda carta a los Corintios. Mire lo que escribió Pablo. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, ya predicando a Corintios. Después de haber vivido este momento, después de haber compartido este momento y en el cual Bernabé le ayudó. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Versículos de 3 al 7, dice la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 al 7. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda, ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pablo estaba en un momento difícil y complicado. Sí, ¿quién lo consoló? Bernabé. ¿Y qué dice Pablo? Dios es Dios de consolación, Dios nos consuela, pero también Él pide, nos permite que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él, el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también, padecemos. Somos consolados ¿para qué, amados hermanos? Para recibir justamente la consolación de Dios, pero dice y salvación. El plan perfecto de Dios en estos tiempos es consolar a su iglesia, pero también consolarla porque ella ha de ser salva. Y su plan perfecto es salvar a su iglesia y la consuela en esos momentos difíciles. Y bendito sea el Dios que nos consuela
en todas nuestras tribulaciones. Y aún en las tristezas, Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia y Dios nos está consolando. Amén. Dios en este momento está consolando su corazón. Dios está trayendo consuelo a su vida en este momento a través de su palabra, diciéndole: hijo, yo soy tu consuelo. Quizás no lo entiendas, quizás no comprendas lo que está pasando, lo que sucedió, lo que está pasando, pero yo soy tu consuelo, dice Dios. Y tu salvación, dice el Señor. Confía en mí porque mi plan es perfecto para ti. Y última verdad, amado hermano, que me gustaría que usted escriba es: y su plan es perfecto. Y su plan es perfecto. Dos historias, amados hermanos. Una historia que acabamos de leer de Pablo, de Saulo, que está enfrentando todo esto. Y luego en los versículos siguientes, no vayamos ahí, pero en los versículos siguientes, Dios obra por medio de Pedro dos milagros. La curación de Eneas, que tenía 8 años paralítico. Un hombre que vivió 8 años triste, un hombre que vivió 8 años postrado en su cama, en su lecho, como se decía antes, 8 años paralítico, 8 años sufriendo, 8 años con dolor, 8 años sin poderse mover. Y llega Pedro y en el nombre de Jesús lo sana. Y luego Tabita, que traducido es Dorcas, que muere, y la iglesia la pone en un lugar alto y espera y llama a Pedro y le dice: Pedro, no tardes, ven. Pedro va y Dios obra a través de la vida de Pedro. Pero dice la escritura que cuando llega Pedro, están las mujeres que querían a esta mujer y están ahí y están llorando y están tristes. Pero llega Pedro y obra Dios un milagro y esta mujer vuelve a la vida. Y esa tristeza, ¿en qué habrá mudado? En alegría, ¿verdad? ¿De qué nos habla y de qué nos enseña esto? Sí que Dios es un Dios de milagros, sí que Dios puede obrar milagros, pero en lo profundo, en la esencia, es que Dios en la aflicción, en los momentos difíciles, trae consuelo. Puede consolar el corazón del hombre, puede consolar el corazón del afligido. Y algo que sucede después de estos dos milagros es que en el versículo 35 de Hechos 9, versículo 35, dice que los que vieron la sanidad de este hombre, de Eneas, que los que vieron en esa ciudad, en Lidia y en Sarón, todos los que vieron a este hombre que durante 8 años había estado ahí paralítico, cuando lo vieron que se paró, cuando lo vieron que andaba en las calles, dice que se convirtieron al Señor. Y luego en el versículo 42, todos aquellos que notaron y que se dieron cuenta de lo que había pasado con Tabita, dice versículo 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué Dios permitió estos milagros? ¿Por qué Dios permitió que por medio de Pedro sucedieran estos milagros? Porque el plan perfecto de Dios era que muchos creyeran, era que muchos se arrepintieran. Sí hubo un consuelo en Eneas y sí hubo un consuelo en Tabita y la gente que estaba ahí, pero mayor fue el impacto. Mira, amado hermano, mayor fue el impacto en el plan de Dios, que muchos fueron salvos. Que muchos fueron salvos. Hermano, si nosotros confiamos en Dios, aún en los momentos de prueba, si confiamos en Dios, en la prueba, en la tentación, en las tristezas, Él va a traer consolación. Va a consolar su vida. Pero ¿sabe qué? Va a haber un impacto mayor. Va a haber un impacto mayor cuando aquellos, como decía el salmista, que decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios en este momento? Pero te ven de repente que estás en la iglesia levantando las manos, que te ven que no dejaste de orar, que no dejaste de leer, que no dejaste de buscarle a Dios. Y dicen: wow, su Dios es verdadero, su Dios lo ha consolado. ¿Quién es ese Dios tan grande que consuela ese corazón afligido? Yo quiero creer en ese Dios. Y muchos vendrán y serán salvos por
el testimonio de los consolados. Y ese es el plan perfecto de Dios. Que nuestra vida, aún en los momentos de dificultad, si nosotros confiamos en Él, el plan perfecto de Dios es manifiesto. Y muchos oirán, y muchos verán, y muchos creerán. ¿Y sabe quién va a consolar a esos muchos? Dios primeramente, pero usted también, amado hermano. Usted será y llevará ese consuelo, así como Saulo después llevó ese consuelo a los demás. Leamos los cuatro aprendizajes. Primero, hay momentos difíciles. Segundo, voy a esforzarme y ser valiente. Tercero, porque en Dios hay consuelo. Cuarto, y su plan es perfecto. Vamos a decirlo juntos. 1, hay momentos difíciles. 2, voy a esforzarme y ser valiente. 3, porque en Dios hay consuelo. 4, y su plan es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Dios, que consuela nuestros corazones, que consuela nuestras vidas. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 17, Pablo dijo: tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Cierre sus ojos ahí en su lugar, solo un momento. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.